Bueno, pues nos vamos ya, como hacemos cada 15 días, con las gentes de CAI Center, con Adrián Celaya, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Adrián, Egunon. Hola, Egunon. Egunon. Bueno, ya os comentábamos antes que pues, Adrián, cuando hablábamos ayer con él, andaba por Bruselas, que es muy habitual, de la capital, digamos, de la Unión Europea. Y bueno, pues que le ha pillado un poquito todo lo que ayer sucedió y ahora también el día siguiente. Oye, cuéntanos, Adrián, ¿cómo has vivido, cómo se está viviendo en Bruselas todos los acontecimientos, todos los muertos de ayer? Sí, bueno, vamos a ver, yo diría que mi sensación es que hay un poco de fatalismo, ¿no? Es decir, hay comentarios repetidos en el sentido de que, bueno, se veía venir, ¿no? Se veía venir a partir de los atentados de París, pues aquí hubo un estado de alerta, toques de queda, ha habido varias oleadas de detenciones, registros, comentarios repetidos en los medios de comunicación de que había bastantes problemas en cuanto a control de redes yihadistas en Bélgica en concreto, que los servicios de inteligencia no estaban consiguiendo controlar la situación al 100%, ha habido detenciones también importantes hace unos días, bueno, hay una sensación un tanto fatalista, en el sentido de que, bueno, más o menos se sabía que esto o algo parecido que iba a pasar en cualquier momento y ha pasado, ¿no? Y ha pasado. De hecho, estaba pensando yo también en cuando en Bruselas estuvo también, pues en cierto modo, casi en estado de sitio. Ya enseguida gran parte de la ciudadanía protestaba por las medidas tan duras de control que se estaban realizando, ¿no? Porque además pues es una ciudad muy activa, sí, con mucho movimiento, ¿no? Sí, porque hubo medidas muy duras y aparentemente sin resultados. Claro. Entonces, claro, la sensación que quedó era de desproporción, ¿no? Entre lo que se estaba haciendo y lo que se estaba realmente palpando, ¿no? Pero bueno, ahora hemos visto que efectivamente un peligro real existía, claro. Entonces, bueno, es difícil desde fuera hacer una valoración de la eficacia de lo que realmente se está haciendo fuera de los rumores y de los comentarios de los medios de comunicación, ¿no? Que hay, en general parece que están siendo críticos con los servicios de inteligencia y la policía belga, ¿no? Pero bueno, es muy difícil valorar eso con seriedad desde fuera, digamos. Ya, sí. Y nada más del shock también es muy difícil valorar todo, ¿no? Claro, claro, las valoraciones que sí se pueden hacer son más políticas, ¿no? Más de otro tipo que afectan al conjunto de Europa, ¿no? Hombre, yo creo que sí es muy llamativo, a mí me ha dejado un poco perplejo la reacción otra vez del gobierno francés, cuando han dicho una vez más que, bueno, que Europa está en guerra. Ya, sí. Bueno, claro, lo que pasa es que nuestros medios de comunicación se olvidan cada semana de lo que ha pasado la semana siguiente, ¿no? Y no analizan absolutamente nada, ¿no? Pero, claro, no sé si nos damos cuenta de que es la tercera vez que hacen exactamente lo mismo. Cuando tuvimos el atentado de Charlie Hebdo, entonces dijeron que Francia estaba en guerra. ¿Con quién estaba en guerra? Pues bueno, se suponía que entonces era con Al-Qaeda. Pero resulta que de Al-Qaeda se olvidaron. No solo se olvidaron, sino que en Siria les están constantemente apoyando. Y resulta que un año después vuelve a pasar, vienen los atentados de noviembre y entonces volvieron a decir, Francia está en estado de guerra. Bueno, ¿ahora con quién? Ahora con el ISIS. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Pues mandar un barco de guerra a la costa siria, lanzar un par de cohetes y de pronto Francia, que iba a ser, bueno, pues la punta de lanza de la lucha contra el yihadismo, en una semana desaparece de los medios de comunicación. Llegó un acuerdo con Rusia incluso, quiero recordar, ¿no? Claro, reunión con Putin. Pues, iban a hacer esto, iban a hacer lo otro y desaparecieron. Al de una semana, lo que pasa es que, claro, nuestros medios nunca preguntan, oiga, que usted dijo esto y ahora qué pasa, ¿no? Pero claro, hay que empezar a
analizar un poco lo que está haciendo la clase política europea y por qué lo está haciendo, porque esto es de una gravedad absoluta, ¿no? Claro, todos se están quedando en que si pues este detenido, el otro detenido, si los yihadistas radicales, oiga, pero ¿qué es lo que están haciendo nuestro gobierno? ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Y este constante doble juego con todo lo que tiene que ver con el yihadismo radical y con la política de Oriente Medio, ¿no? Es algo totalmente absurdo y de que desde luego nos lleva a pensar muy mal. Yeah. ¿No? Y la última guinda de los refugiados, ¿no? Que al fin y al cabo están huyendo de la guerra y muchos de ellos del ISIS, precisamente, ¿no? Claro, y los medios de comunicación nos están constantemente sacando personas que si pasan de un río, que si tal cual, pero no nos dicen absolutamente nada. Digo, oiga, señores, que nosotros mismos les hemos estado bombardeando, ¿no? ¿Y por qué, no? Y todavía estamos apoyando a los que les están expulsando de sus territorios, ¿no? Y a los únicos que están haciendo algo para evitar ese tema, que son los rusos, los sancionamos, les boicoteamos, etcétera, en lugar de ayudarlos, ¿no? O sea, lo que está pasando con la clase política europea es algo tremendo. Oye, ¿cómo están las cosas hoy, el día después de esos sangrientos atentados? Bueno, es difícil hacer una valoración general. Yo percibo en principio tranquilidad, pero ha habido también una cierta espantada, ¿no? Yo tenía, creo que 4 reuniones estos días y 3 se han cancelado. Pues los que han tenido medios pues para salir, digamos, pues con un taxi y tal, pues se han ido, ¿no? Y entonces mucha gente se ha ido de los hoteles, etcétera, ¿no? Pero bueno, también el que tenía que utilizar pues medios de comunicación, digamos, públicos o avión o tren y tal, pues se lo ha pensado 2 veces, ¿no? Pero bueno, por eso digo que es una situación un tanto extraña. Lo que se percibe es un ambiente como muy tranquilo en la calle, pero poco más, ¿eh? Poco más. Bueno, no sé si te habrá llegado, pero hace bien poquito comentábamos, Iker, que esa tercera persona que parece que buscaban y demás, que habría sido detenida ya. Ha llegado noticias de que ha sido detenida, ¿no? La que identificaban en esas imágenes. Me ha llegado, pero eso, yo creo que estas cosas en el ámbito policial estricto tienen la importancia que tienen. Sí. Sabemos que no es un problema de 3 o 4 personas o de pequeños grupos que anden haciendo A, B, C o D, que no es ni siquiera un problema del ISIS o de Al-Qaeda, que cada vez está más claro que no son más que instrumentos de determinados estados para conseguir determinados objetivos. Entonces yo creo que es muy importante no centrar el tema ni en el islamismo ni en el islamismo radical, ¿no? El tema desgraciadamente parece que va mucho más allá, ¿no? Sí. Y como no agarremos el toro por los cuernos y no vayamos precisamente al origen de los problemas, pues esto se nos va a hacer cada vez más difícil, ¿no? Cada vez más difícil de solucionar. Bueno, ya que aprovechábamos que estaba Adrián en Bruselas, pues por lo menos para conocer un poquito más de cerca la situación en esta ciudad. Vamos ya al aspecto puramente económico. Una de las medidas pues más llamativas de los últimos tiempos, no sé si a Adrián le habrá sorprendido tanto, pues fue la decisión del Banco Central Europeo de bajar más todavía el precio del dinero al 0% exactamente, y además de tomar unas medidas adicionales teóricamente para impulsar o fomentar que los bancos empezaran o por lo menos agilizaran sus préstamos a la pequeña, mediana empresa, a la economía real, etcétera, ¿no? Incluso con pues descuentos en la devolución de esos créditos. Pues como os podéis imaginar, ha habido respuestas de muchos tipos, incluso en la bolsa el primer día, ¿no? En la que hubo un gran subidón, luego la cosa se relajó. Bueno, a ver, Adrián, ¿qué reflexiones se te ocurren al hilo de estas nuevas medidas? Sí, bueno, la sorpresa ha sido, como tú prevías, relativa, porque el propio Banco Central Europeo había anunciado, ¿no?, que en marzo se iban a tomar más medidas, ¿no?, sobre todo a raíz de la caída de las crisis de los mercados financieros en enero, ¿no? Vamos a ver, en principio es un poco más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, de ese tipo de medidas que no están teniendo éxito, y continuamos haciéndolas y continuamos subrayándolas, es decir, haciéndolas cada vez más
más radicales, ¿no? Los tipos ya, pues bueno, en cero. La situación seguramente no va a cambiar demasiado desde el punto de vista del crédito porque está en el 0,25 o el 0%, pues si hay nuevas medidas de expansión, es decir, ¿esto qué significa? Pues se inyecta más dinero al sistema bancario. El problema de fondo es, yo creo que esto ya lo hemos comentado, es cómo funciona todo este tema de la expansión monetaria. Es decir, se habla mucho de inyectar dinero en la economía, etcétera, pero en realidad lo que hace el Banco Central Europeo, lo que hacen los bancos centrales es entregar estos recursos al sistema bancario. Al sistema bancario dicen, bueno, pues en teoría, para que el sistema bancario lo canalice a la economía. Pero esto no es así. Esto no es así. Es decir, en el fondo yo creo que es importante darse cuenta de que la expansión monetaria son subvenciones. Son subvenciones al sistema bancario para que cumpla una determinada función, pero son subvenciones que se hacen sin condición. Es decir, no se dicen, yo te doy este dinero para que des créditos. No. Mira, yo te doy este dinero literalmente para que hagas lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Entonces, claro, una parte de eso, pues acaba en el crédito. Pero otra parte se la quedan los bancos, sustituyen una financiación por otra, invierten en deuda pública, invierten en valores especulativos, en lo que quieren, ¿no? O sea, es algo que está alcanzando unas proporciones tales, además, que ya no la palabra escándalo no dice demasiado por sí misma, ¿no? En los últimos 2-3 años nosotros, se abrió un debate aquí en Bruselas alrededor de ese tema, alrededor de la puesta en marcha del Plan Juncker, y creo que lo comentamos en esos términos, si recuerdas, ¿no? Porque durante aproximadamente un año se ha estado vendiendo la imagen de las políticas anticrisis en Europa alrededor del esfuerzo de inversión que Europa va a hacer con el Plan Juncker, ¿no? El Plan Juncker, que al final son 21.000 millones. 21.000 millones de euros que se ve de unos presupuestos de otros, se van a destinar hacia la inversión productiva, etcétera. Bueno, pues junto a esos 21.000 millones tenemos más de 100 veces más, hablando de 130 veces más, que en el mismo periodo se están destinando a la banca. Se están regalando a la banca con la idea de que, en teoría, la banca lo destine pues a crédito, etcétera, y sabiendo que de esos destinos a la banca, pues depende de las circunstancias, pero en este momento un 5 o un 10% pues se acaba en el crédito, nada más. Solo. Nada más. Nada más. Claro, depende de las circunstancias y del momento, ¿no? Claro, entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que efectivamente en este momento hay una situación en la economía en la que la propia economía no solicita más crédito. Bueno, ahí tiene mucha liquidez los bancos, la propia economía no solicita más crédito, entonces dicen, bueno, no es culpa del Banco Central Europeo, sino que es culpa de que la economía no da más de sí. Bueno, claro, pues entonces, mire usted, si es que la economía no da más de sí, pues no regalen ustedes más dinero al sistema bancario. ¿Me explico? Sí. Es decir, es evidente que lo que debería hacerse es decir, si el sistema bancario va a destinar 1 billón de euros $1 billón, vamos a hacer 100.000, no 1 billón, pues 0,1 billones, ¿no? al crédito, pues eso es lo que le tenemos que dar, y para que lo destine al crédito, y con condiciones bien puestas, y no darle 10 veces más, que es lo que se está haciendo. Yo digo, durante estos años, lo que frente a ese esfuerzo de 20.000 millones cara a la economía real desde los presupuestos públicos, que 130 veces más se está regalando al sistema bancario, ¿no? Lo que está sucediendo con la política monetaria es un escándalo impresionante, ¿no? Vamos, lo que son los esfuerzos en los gobiernos de la Unión Europea, los esfuerzos de las políticas de inversión, de las políticas tecnológicas, están absolutamente en ridículo si los comparas con la transferencia desde la economía real hacia el sector financiero que se está haciendo a través de la política monetaria, ¿no? Claro, por supuesto, ¿qué sucede? Cuando estas medidas se toman, como tú has dicho al principio, la alegría en el mercado financiero es inmediata, ¿no? Claro, dicen, es que el mercado financiero como tal, una cosa es la economía real, pero el mercado financiero como tal está viviendo esto, ¿no? Se está manteniendo durante los últimos años gracias a las expansiones monetarias y a la expectativa de que continúen pues los bajos tipos de interés y la expansión monetaria cuantitativa.
cuando en enero hubo estos problemas en los mercados financieros, pues enseguida salió el Banco Central Europeo, salió Draghi, diciendo que en marzo se tomarían nuevas medidas, que la gente esté tranquila, ¿no? Se tranquila efectivamente al mercado financiero. Nuevas medidas. Esos recursos no van a impedir al crédito, están yendo a alimentar la burbuja financiera, ¿no? Y claro, esta segunda parte, no sé si aparecía muy bien explicada, pero bueno, si la ponemos, yo que sé, por ejemplo, un crédito de 100.000 euros teóricamente para pues el sector productivo, el banco lo da y luego al Banco Central Europeo le tendría que devolver menos de 100.000, ¿se entiende, no? O sea, ni siquiera el 0%, sino que tendría que devolverle menos al Banco Central Europeo. Eso es un poco lo que planteaba, ¿no?, en esa segunda parte de las medidas el Banco Central Europeo, ¿no? Sí, vamos a ver, estamos hablando de las medidas de expansión cuantitativa, si no me equivoco, ¿no? Sí, era claro, bajar el precio del dinero por un lado, ¿no? Y por otra para Sí. lo que decíamos, para potenciar esos créditos a la industria, etcétera, etcétera. Pues que Sí. si se justificaban, o yo algo así entendí, ¿no? Se justificaba que se habían usado para esos con esos objetivos, que el banco al que se le había prestado ya el dinero al 0% tendría todavía que devolver menos, ¿no? A interés negativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, hay, vamos a ver, ahí se han tomado algunas medidas en las que, bueno, por un lado se está intentando transmitir que se hacen esfuerzos para cara al crédito, ¿no? Pero la primera fue lo que se llamó el TLTRO, o sea, las operaciones de largo plazo focalizadas, bueno, en las que se quería mantener, digamos, la impresión de que se hacía un esfuerzo, digamos, de enfoque de estos recursos que se entregaban al sistema bancario hacia el crédito, ¿no? Sí, bueno, esto tiene dos cosas. Primero, los requisitos que se ponían eran tan absolutamente flexibles que en realidad no obligaban a nada. Vamos a ver cómo lo hacen en esta segunda vez. En realidad no obligaban a nada. Es decir, en un periodo de 2 años los bancos tienen la posibilidad de recoger estos recursos, mantenerlos durante 2 años y hacer con ellos absolutamente lo que quisieran, devolverlos al de 2 años sin haberlos destinado a crédito, sin haber destinado absolutamente nada a crédito. Y el que quería mantenerlos por más de 2 años, pues entonces lo único que tenía que justificar es que no que había destinado la totalidad de esos recursos a crédito, sino que el conjunto de su saldo de crédito no había disminuido. Con lo cual podía perfectamente haber destinado a créditos 1 euro, además de lo que ya tenía, y ya era suficiente para justificar la totalidad de lo recibido por el Banco Central Europeo, ¿no? Yeah. Claro, la prueba es que ellos mismos, en los análisis que hacen, en esas operaciones de largo plazo focalizadas, pues en las encuestas que han hecho, pues cerca de un 60% de los bancos han dicho con toda la claridad y con todo el descaro que no han destinado absolutamente nada de esos recursos al crédito. Bueno, en la práctica es palabrería, ¿no? Pero hay un tema importante con ese tipo de operaciones. De hecho, no se están vinculando realmente al crédito, pero con eso sí están acreditando porque hay algunos expertos que han dicho, hombre, es que claro, no es función del Banco Central Europeo decirles a los bancos para qué se les da los recursos, lo cual en sí mismo es bastante extraño, ¿no? Que yo le dé a alguien una subvención para cumplir una determinada función de interés público y no le exija que realmente la cumpla, ¿no? O sea, pero bueno, algunos teóricos han especulado en este sentido, ¿no? No es función del Banco Central Europeo entrar en decirles a los bancos para qué se les da el dinero. Pero con estas operaciones de TLTRO, o sea, de operaciones a largo plazo focalizadas, es muy importante conceptualmente, porque el propio Banco Central Europeo está reconociendo que se pueden poner condiciones, aunque las que hayan puesto sean simbólicas y no sean efectivas, ¿no? Pero ya están reconociendo que se pueden poner condiciones. Claro, las dos grandes preguntas que desde aquí en Bruselas se les están haciendo son, primera, si se les ponen por condiciones, ¿por qué no se les ponen siempre? Si no hay otra función de la expansión monetaria sino la canalización hacia el crédito, ¿por qué no les exige usted siempre que esté hacia el crédito? Y la segunda es por qué esos requisitos que se ponen no son más efectivos y no suponen realmente una exigencia en vez de ser una letra que luego se sabe que no se cumple más que eso, en un 20 o un 30%. En un 20 o un 30% en estas operaciones, en las otras pues alrededor de un 10%. A ver estas cómo apuntan. En fin,
Bueno, seguiremos después de la Semana Santa, hablando de todas estas cosas con Adrián, y supongo que ya con ganas de volver a casa, ¿o qué? Bueno, en principio yo estoy haciendo el viaje más o menos en los términos planteados. Tenía el viaje de vuelta para mañana a la noche. Tengo todavía una reunión de esas que nos ha suspendido esta tarde y el resto del tiempo pues trabajando en el hotel, ¿no? En principio el vuelo mañana a la noche se mantiene. O sea, sí, ya los aeropuertos no abiertos y estas cosas. Muy bien. Bueno, Adrián, a cuidarse. Nos oímos vale, dentro de 15 días. Sabor.